texto utilizando unos anteojos enfocándose de una perspectiva judía. En el Salmo 82, que es uno de los pasajes que más se discute en ese contexto, como bien lo mencioné, pues se habla, cuando se traduce del hebreo, que Dios está en medio de una asamblea divina y utiliza la palabra Elohim, ¿verdad? Y juzga a los dioses o seres divinos. Y en el pasaje sugiere que hay una asamblea de seres espirituales, pero estos seres espirituales, cuando usted hace una exégesis, son subordinados a Dios. Pero tienen ciertos roles de autoridad y una autoridad limitada. Por eso es que la exégesis nos habla de jueces. Y estos jueces son responsables de ejecutar una justicia y dirigir a naciones. Pero el Salmo 82 es una burla de parte de Dios diciendo, ustedes que se hacen poner en la posición de Dios en el sentido de juzgar lo bueno y lo malo, miren la buena obra que ustedes están haciendo. Y lo que está haciendo es burlándose de eso. Entonces muchas personas dicen, bueno, eso es su interpretación, ¿de dónde usted saca eso? No, eso solamente lo hace un comentario, un testigo de Jehová que no sabe verdaderamente una exégesis de lo que viene siendo el Salmo 82. También en Job capítulo 1, verso 6, y en Job capítulo 2, verso 1, Michael Heiser nuevamente introduce con unos lentes judíos una interpretación sobre lo que viene siendo un concilio divino de Elohim. En este caso utiliza la palabra Bene Elohim, que son hijos de Dios. Y sí se establece una jerarquía en el reino espiritual donde muestra que Dios recibe informe de esta jerarquía. También Michael Heiser utiliza Primera de Reyes, capítulo 22, Salmo 89, Daniel 7 también, que ese es otro texto que se lleva mucho. Yo vuelvo y digo, cuando los teólogos analizamos lo que Michael Heiser está diciendo, dice, bueno, pues suena innovador, pero aquí está el problema. Él está haciendo una exégesis ya partiendo desde un juicio, desde una perspectiva judía, para interpretar las escrituras, porque piensan las escrituras fueran escritas por judíos, por ende, así es como se debe interpretar. Si por el teólogo no puede estar distanciado de doctrinas que ya están establecidas, aún dentro de los mismos judíos. En este caso, por ejemplo, Shema Israel, Adonai Eloheinu Echad. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. El judío, y el lente que tenemos que tomar, es monoteísta. Por ende, aquí es donde los teólogos criticamos a Michael Heiser, decirle, bueno, utilizas el contexto cultural para interpretar un texto y decir que existen otros dioses, en este sentido, cuando quienes los están afirmando son precisamente monoteístas. Por ende, estás cometiendo un error de exégesis. Y pues ahí Michael Heiser, pues, nunca se retractó, seguía eso y siguió escribiendo de esa perspectiva. Así que Heiser lo que está argumentando de una visión de un concilio divino y trata de entender la relación entre Dios y estos poderes espirituales, que eso está bien, pero forzar el texto a decir que este concilio divino son un concilio de dioses, no. Eso es totalmente falso y ahí es donde yo, pues a veces cuando hablo con Paul le digo, Paul, todavía estás con Heiser. Y él se ríe porque sabe lo que le estoy diciendo. El concepto es, hay que tener cuidado con lo que aún los mismos teólogos están hablando. No quiero robarle mucho tiempo al doctor Emanuel y no, mientras veces que quiera subir, pues otra vez a responder una pregunta, pues puede subir, pero no quiero pues robarle mucho su tiempo. ¿Qué opina, hermano, doctor Emanuel? Sí, no, hacemos lo mismo que anteriormente, el concepto que, ¿verdad? Hay veces que las personas no saben lo que es una exégesis y una eisegesis. Exégesis, la palabra proviene del griego y está compuesta por un prefijo, eis, que significa dentro o hacia adentro, y el sustantivo que es higestai, que significa guiar o interpretar. Exégesis significa literalmente guiar hacia adentro de la persona a la que lo está tratando de dar. Exégesis, por el contrario, utiliza el prefijo fuera de y significa extraer, y histei, ¿verdad?, que significa guiar, o sea que es extraer o guiar del texto a la persona. Eisegesis lo que hace es que va desde la persona y le impone al texto. Cuando uno va a interpretar la Biblia, uno no debe usar una eisegesis, sino una exégesis, de que el texto se interprete a sí mismo. Por eso hablamos que la Biblia se interpreta a sí mismo y desde ahí se extrae lo que yo tengo que pensar. Uno nunca piensa para ponerle al texto, sino deja que el texto moldee lo que uno piensa. En otras palabras, la autoridad sobre esto no es el hombre,
sino es la palabra de Dios. Bueno, gracias, hermano Moisés, y gracias, Coelho. Amén. Gracias, hermano. Sí, me quedo satisfecho, hermano Moisés. Muy excelente. Me suscribo. Ese es mi pensamiento. Y eh, claro, yo puedo comprender, ¿verdad? Al doctor Enuel tiene mucha responsabilidad para abordar cada caso y a cada hermano y atenderlo de la manera más correcta posible para tratar de ayudarle. Y yo puedo entender ese punto. A lo mejor soy un poco más tosco y abordo las situaciones más confrontativamente, pero me deja una lección. Mi hermano Anuel me deja una lección para tratar de llevar así cada situación, abordarla de la mejor manera. Muchísimas gracias, hermano Anuel, por su participación y por la respuesta que me dio. Gracias, un abrazo. Bueno, Moisés, si me bajas de nuevo, si acaso tengo que entrar, vuelvo y entro. Claro que sí. Gracias, hermano. Igual Ok. a mí, mi hermano. Bájame para Ahora que aquí continúes con... va para abajo, hermano Coelho también. Gracias, hermano Coelho, por su participación. Bueno, pues eso pues que sirva pues como hay diferentes lecciones aquí. Tenemos que confrontar errores rápido, automáticamente, lo más pronto posible, ¿verdad? Tenemos diferentes hermanos aquí que van a tomar diferentes modos, ¿verdad? Diferentes ángulos. Hermano Coelho no es de lo que le anda poniendo flores al asunto, ¿verdad? Hay otros hermanos que más suaves. Si a usted le gusta, pues, que le pongan más azúcar a la dona, entonces usted va a abrazar los ángulos de esos hermanos que más suavemente, mira, te voy a mandar un mensajito por interno. Cuando se dicen este tipo de cosas que confunden, ¿verdad? Y quiero mantenerme en ese nivel de palabra, que confunden, ¿verdad? No quiero estar usando términos que van a herir, no quiero herir a nadie, sino que cuando usamos las redes sociales y venimos con un tipo de lenguaje profundo, que esto, por eso yo no lo mencionaba hace 3 años, porque yo sé que esto no es para todos. Eh, Bájate de la nube, por favor, mi hermano o mi hermana, bájate de la nube, tranquilo. Tienes que mantener esto en mente. No importa qué tan profundo tú pienses que tú sabes algo tan profundo. Alguien ya lo pensó, alguien ya lo dijo en la historia, tú no eres el primero. Si tú mañana sales con un pensamiento profundo, tan profundo que nadie lo ha pensado, posiblemente es una herejía. Posiblemente es una herejía. Ten mucho cuidado con tus profundidades, con tus pensamientos profundos que ni los ángeles entienden. Porque no es, no, es, no es necesario estar mencionando cosas que no edifican a nadie. Es que, bueno, el hombre planea, ¿verdad? Pero Dios dirige sus pasos. Vamos a empezar oficialmente como empezamos siempre, ¿verdad? ¿Verdad? No dejo de orar en la madrugada por mis hermanos calvinistas. Wow. Paz de Cristo sea con todos, hermanos. Vamos a entrar en materia, hermanos. Vamos aquí. Vamos a ver si tengo los textos en orden. Basado en lo que hemos escuchado, siempre me confundo a ver si los textos están en orden aquí o no. Vamos a ver si están al revés. Están al revés estos cachetones. Vamos a ver si es aquí. Boom. Había otro antes de ese. No creo. Ok. Recuerden el punto, ¿verdad? El punto que estamos haciendo aquí no es, el punto no es de que la palabra Elohim, que no se usa en diferentes contextos para, para transmitir un mensaje, ¿verdad? Hay contextos en que la misma palabra, el mismo término, ya sea hebreo o griego, la misma palabra se usa, pero no significa que tiene la misma definición. El contexto le va a dar
la definición al término o a la palabra. ¿Okay? Ayer tuvimos una hora casi citando textos acerca de la frase la fe. Y creo que básicamente esto está conectado a esto, hermano. Está conectado a que tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros leemos superficialmente un texto y ya queremos que esa palabra o esa frase que está ahí aplica a toda la Biblia en la misma idea. Y ese es un error y por eso caemos en estas confusiones, ¿verdad? Deuteronomio, capítulo 4. Eso es lo que dice ahí, 4:35. Está bloqueado ahí arriba. Siempre trato lo más posible de poner el texto arriba para que los comentarios se puedan leer. El texto dice, a ti te fue mostrado para que supieras que el Señor, Él es Dios, no hay otro fuera de Él. Claro el texto. Para nosotros que somos monoteístas, para nosotros no hay razón para, bueno, hay un solo Dios, hermanos, pero recuerde, hay textos explícitos donde se usa la palabra Elohim y entonces vamos a entender de que Dios creó otros dioses, pero esta, esta enseñanza es muy profunda para muchos y yo sé que no la van a aceptar y me van a venir a mal representar. No, no hay necesidad, hermano, no hay necesidad. Deuteronomio 4:39. Por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. No hay otro. Simple. Si yo le hago esa pregunta que le hice a Paul ayer, anoche, hermanos trinitarios, monoteístas, ese texto está claro para ustedes, usted va a decir amén. No hay razón para dar peros ni citar otro texto para probar mi punto de que Dios creó otros dioses, o por lo menos para crear una idea en la mente de los hermanos que lo único que hacen es sirven como fuente de confusión. No hay razón por qué. Deuteronomio, capítulo 6, verso 4. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Sí? Uno. ¿Para qué ponerle más flores a ese texto? Deuteronomio, capítulo 32, verso 39. Ved ahora que yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Dios. Fuera de mí no hay Dios. Es una frase clara para mí, clarísima. Cuando yo traigo la pregunta a la mesa, o la enseñanza, o la implicación, o la confusión de que Dios creó otros dioses, estamos básicamente dándole, eh, dándole vuelta a la página porque no nos gusta este texto. Fuera de mí no hay Dios. ¿Cómo es que viene esta frase a una conversación para implicar de que Dios creó otros dioses? No sé, no sé cuál es la intención, excepto, y esta es mi opinión y puedo estar equivocado, queremos crear una reacción. Bueno, lo lograste conmigo y lo lograste con múltiples hermanos que van a salir a la defensa de las conciencias de nuestros hermanos para que no sean confundidos. Otro texto, segunda de Samuel 7:29. Voy a buscarlo en mi Biblia. Segunda de Samuel 7:22. Segunda de Samuel capítulo 7, verso 22. Oh Señor Dios, por eso tú eres grande, pues no hay nadie como tú, ni hay Dios fuera de ti. Simple. No necesito venir con 8 minutos
de confusión en un en vivo, solo tirando saliva, tratando de defender una confusión. No necesitamos confundir a los hermanos, ¿verdad? Menos escribir un PDF, no sé cuántas páginas para confundir más. Primera de Reyes, capítulo 8. A fin, Primera de Reyes, capítulo 8, verso 60, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que el Señor es Dios, no hay otro. No hay otro. Hermanos, ¿cómo vamos a ponernos enfrente de un unicitario a defender la Trinidad y el monoteísmo y defender en contra de las malas representaciones de los unicitarios que dicen que creemos en múltiples dioses, viniendo con ese tipo de argumentos? No entiendo yo. No entiendo. La única razón es, vamos a usar otro método de exégesis. ¿Sí? Vamos a usar otro método de interpretación para defender la Trinidad, pero vamos a usar otro método de interpretación para defender confusiones. Seamos consistentes, hermano. Trinitarios consistentes. No solo en lo que creemos, sino en nuestro método de defender algo. Tenemos una herramienta, ¿verdad? La hermenéutica, la interpretación, el tipo de exégesis que vamos a usar, seamos consistentes en el mismo método de exégesis para que no venga un cabezón, aquí trinitario consistente, a abrir un en vivo para exponer una confusión que es innecesaria. No necesitas estar confundiendo a la gente. Isaías 45. Isaías 45, verso 5. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Fuera de mí no hay Elohim. Quiero que sepan, hermanos, recuerdo que todos los textos que he leído, hemos leído 6 textos. Este es el texto número 7. Todos los textos donde dice la palabra Dios es la misma palabra Elohim. Esto es la base. Esto es el fundamento para que usted, cuando le vengan con este tipo de confusión de que Dios creó otros dioses, usted tenga por lo menos 10 textos que dicen que no, y no necesito confusión. Y al final que me digas, bueno, yo creo que un solo Dios, entonces ¿para qué tanto disparate? Perdón, ya usé la palabra disparate otra vez. ¿Para qué tanta palabrería entonces? Si tú crees en un... Yo estoy seguro que Paul es monoteísta. Yo sé que él es monoteísta. Entonces, ¿por qué tanta salivero? ¿Por qué tanta palabrería, hermano? Verso 6. Para que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, no hay ninguno fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. No hay otro. No hay otro. Isaías 45, verso 21. Increíble cómo el Espíritu Santo, siendo omnisciente, sabe de todos los disparates que aún muchos de sus hijos van a hablar en el futuro. Y Él nos trae esta fuente de información para que vayamos para allá y corrijamos esto con algo que fue escrito por el Espíritu Santo infaliblemente. Isaías 45, verso 21. Declarad y presentad vuestro caso. Sí, que deliberen juntos. ¿Quién ha anunciado esto desde la antigüedad y lo ha declarado desde entonces? ¿No soy yo el Señor? No hay más Dios que yo, un Dios justo y salvador. No hay ninguno fuera de mí. Muy claro, vamos a ir rápido, porque esto es claro, hermanos. Oseas 13, verso 4. Mas yo he sido el Señor tu Dios desde la tierra de Egipto. No reconoceráis a otro Dios fuera de mí, pues no hay más Salvador que yo. Mas yo he sido el Señor tu Dios desde la tierra de Egipto. No reconoceráis a otro Dios. La misma palabra, Elohim, ¿ok, hermanos? Y note que en su Biblia la palabra Dios va a estar con la D minúscula. ¿Okay? B chica, D chica, D de David, Dios. ¿Okay? ¿Por qué?
porque es un Dios falso. ¿Ok? Dios no anda creando dioses, menos dioses falsos. Y si los creó, no son dioses, porque un Dios no puede ser creado. Por favor, por favor. Bueno, vamos al Nuevo Testamento. Ahí están nada más 10 textos del Antiguo Testamento, donde usted puede usar esos textos para, por lo menos, repelar esa idea. Si usted no va a subir en vivos a tratar de argumentar porque usted le da pena o porque usted prefiere quedarse calladito, pues está bien. Eso es bueno también, escuchar y eh, pedirle a Dios dirección y usar el material que nosotros eh, damos aquí para que usted siga aprendiendo y fundamentando sus creencias en lo que dice la Escritura. Marcos, Nuevo Testamento, Marcos capítulo 12, verso 32, parece que ese sí lo puedo leer. El escriba le dijo, bien, maestro, ¿verdad has dicho que Él es uno y no hay otro fuera de Él? Se me olvida el verso 31 que decía. 4:31, 12:31, 12:31. Vamos a ver el 12:31. El verso 31 dice, bueno, se le hizo una pregunta creo aquí al Señor. Y el Señor respondió, el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor fuera de esto. Es el primero, el texto del primero. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza, etcétera. Vamos al otro. Romanos capítulo 3, verso 30. Puesto que Dios es uno. ¿Qué Pablo? Pablo nunca vamos a ver en el Nuevo Testamento, ni Pablo, ni Juan, ni Pedro, ni Jesús, enseñando cosas que ya tienen que ser obviamente de un cristiano nacido de nuevo. Ya, término redundante, ¿verdad? No hay cristianos que no hayan nacido de nuevo. Eh, no hay necesidad, ya se asume de que nosotros que somos cristianos vamos a entender que hay un solo Dios. Y en ese contexto, Pablo no necesita estar explicando y gastando tinta para escribir PDFs, para escribir otro libro para que explique la palabra Elohim y qué significa. No necesita eso. ¿Por qué nosotros nos tomamos el, el abuso de confundir la mente de los hermanos cuando ningún apóstol ni Jesús encontró necesario palabrerío para confundir? Puesto que Dios es uno, el cual justificará al circunciso por la fe y a los incircuncisos por medio de la fe. Dios es uno. Fácil para mí de entender. 1 Corintios 8:4, vamos rápido, acerca pues de comer las cosas sacrificadas a los ídolos, sabemos que no hay ningún otro Dios. Ese es Pablo otra vez. No hay otro Dios. Y aquí, después de este texto, no miramos en el verso 5, 6, 7, 8, 9, 10, explicar de que, bueno, solo hay un Dios, pero Dios creó otros dioses falsos. No hay ni un tipo de precedente para gastar tinta. Este sí voy a tener que buscarlo. 1 Corintios 8:6. Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre. Es uno de los textos favoritos para los unicitarios, ¿verdad? Que repito, ¿cómo vamos a ir a argumentar con un unicitario con ese tipo de confusiones? De que sí hay otros dioses que Dios mismo creó. Yo espero nunca ver a personas que traen esta confusión eh, defendiendo la Trinidad contra un unicitario. No quiero, ¿para qué? Pues tú crees en otros dioses también. Dios es falso, pero crees en ellos. No, ¿para qué? Gálatas 3:20. Ahora bien, un mediador no es de uno solo, sin embargo, Dios es uno. Efesios 4:6. Un Dios y Padre de todos. Un Dios
y Padre de todos. No necesitamos más confusión. ¿Ok? Un Dios y Padre de todos, que es sobre todos, por todos y en todos. Uno de mis textos favoritos, 1 Timoteo 2:5. Uno de los textos que uso para defender la Trinidad. En una plática con un unicitario yo uso este texto mucho y no voy a dar las razones por qué, porque la razón creo que es obvia para mí, pero no voy a entrar en eso para no quitarles mucho tiempo. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios. Otra vez, el lenguaje del Nuevo Testamento es claro. Pablo lo tiene claro y Pablo asume que su audiencia lo tiene claro. No necesitamos más explicaciones. Pablo no escribió 10 capítulos para decirle a usted, para decirle a nadie. Yo sé que algunos de ustedes no están preparados para esta enseñanza, ¿verdad? Y no, nada por el estilo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo Dios. Judas 1:25. Al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea la gloria, majestad, dominio, autoridad, antes de todo tiempo, ahora y por todos los siglos. Amén. Único Dios. Único Dios. Solo hay un Dios. Yo creo que son los 9 que tenía nada más. 9 textos simples de entender. Vamos a regresar aquí a la... Ok. Son las 6:19. Vamos a estar aquí unos 40 minutos más, hermanos. Si usted quiere subir y dar su aporte al tema, esta es la pregunta que yo tuviera para usted, ¿verdad? Que aplica a hermanos que quizás no están muy acostumbrados a subir. Pero si usted le ha llegado esta información de que Dios creó otros dioses y esto le ha hecho ruido en los oídos, a mí me gustaría oír de usted. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa de eso? Ahora, basado en los textos que hemos leído, lo que la Biblia establece que hay un solo Dios, ¿cómo afecta una enseñanza de una persona que es respetada aquí en las redes sociales? Una persona joven que es muy inteligente, leído, ¿verdad? El hecho que sea joven, el hecho que mencione que sea joven, es de algunas formas irrelevante y de otras formas significante, de diferentes ángulos, ¿verdad? Tenemos a Timoteo como ejemplo, ¿verdad? Que nadie menosprecie tu juventud, ¿verdad? No estamos enfocándonos en eso. Timoteo era un joven también. A un joven que el apóstol Pablo lo aconsejó muchísimo. Ahí viene el hermano Gustavo. Déjame terminar este pensamiento, hermano. Un joven a quien Pablo aconsejó muchísimo acerca de muchas cosas, acerca del dinero, el amor al dinero, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es joven. No porque era tonto, sino porque es joven. Ya, tenemos a personas jóvenes aquí que tenemos que tener mucho cuidado. Cuando somos jóvenes, somos más propensos a ser esponjas de lenguaje que suena muy profundo, muy bonito, wow, pero no, hombre, profundísimo, tan profundo que ni ellos lo entienden, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿ya? Entonces, agente de Dios, dame tu opinión, brother, de lo que has escuchado. Ok, saludos mi hermano Moisés. Aquí estoy trabajando, no pude ir a la iglesia hoy, pero bueno, Jesús dijo hasta ahora mi padre trabaja y yo trabajo. Bueno, bíblicamente yo mantengo bíblicamente a las escrituras pegado. Solo hay un Dios, único y verdadero. Desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy, inclusive con esa cita del apóstol Pablo, donde él dijo, solo hay un Dios, porque solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Ok, lo más importante que quiero dar bíblicamente
que nosotros como trinitarios somos monoteístas. El monoteísmo es bíblico y es trinitario, no es musulmán ni es unicitario. La Trinidad es bíblica y solo hay un Dios. Ahora, por ejemplo, mi hermano Moisés, y esto es para los nuevos creyentes que están iniciando, hay citas bíblicas que están escritas literalmente, por ejemplo, como Génesis 19:24, donde dice: entonces Yahweh hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Yahweh de los cielos. Hay que poner mucho cuidado, porque solamente hay un Yahweh, nada más, un Jehová, solamente uno, en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque hay unos por ahí que dicen que hay varios Yahweh, eso es falso. Solamente hay un Yahweh. Ahora, que diga literalmente que Yahweh hizo llover de parte de Yahweh, no es que existan dos, no lo tomemos literal. Solamente que Yahweh hizo llover de parte de la persona que está ahí, en ese mismo Dios ontológico sobre Sodoma y Gomorra. Solo hay un Dios, no dos Yahweh ni tres Yahweh, porque eso es bíblicamente un Dios. Otro pudiera decir, por ejemplo, como Isaías 45, la cita que tú leíste, Isaías 45, 5 y 6. Yo soy Yahweh y ninguno más hay. No hay otro Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. El versículo 6 que me llamó mucho la atención. Para que sepa del nacimiento del sol y hasta que se pone que no hay más que yo. Yo, Jehová, y ninguno más que yo. Ojo con algún trinitario de decir, es que hay varios yo soy. El Padre es gran yo soy también y el Hijo es gran yo soy. No, falso. Solo hay un gran yo soy en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias a mi hermano Coelho que me corrigió hace meses o hace varias semanas. Que me corrigió mi hermano Coelho. Hay que aceptar la corrección de algún hermano, no nos pongamos bravos. Cuando yo pensaba antes que el Altísimo era solamente el Padre. No, el Padre es Altísimo, el Hijo es Altísimo y el Espíritu Santo es Altísimo. ¿Son tres Altísimos? No, solo hay un Altísimo. O con decir que hay tres Yahweh, o con decir que hay tres dioses. Solamente hay un Dios. Isaías 42:8 es clave. Con esto termino, mi hermano. Isaías 42:8. Si queremos romper barreras de los unicitarios, sigamos el lenguaje bíblico de Dios. Yo, Yahweh, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni alabanza, ni escultura. Dios no comparte su gloria. El único Dios está en el cielo. Amén. Mi hermano Moisés. ¿Me escuchó, mi hermano? Amén. Excelente. Sí, excelente, profesor. No Amén, mi hermano. Tenía el micrófono apagado. Excelente, brother. Excelente. Gracias por tu aportación. Amén, gracias. Bueno, quería aportar rápidamente, 30 segundos, mi hermano. Sí. Hay algo que me llamó la atención. En Marcos, la lectura que tú leíste, Marcos 12:32, me llamó la atención. Marcos 12:32, rápidamente para irme. Sobre lo que el escriba le dijo: bien, maestro, verdad ha dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Cuando Jesús dice que para nosotros solo hay un Dios, Él, a pesar, o por ejemplo como Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como único Dios verdadero, y también 1 Corintios 8:6, a pesar de que Jesús siempre se refiere al único Dios que está en el cielo, Él, igual que el Padre, comparten la misma deidad. Solamente hay una sustancia, solamente hay un Dios. No se separan. ¿Por qué no se separan Él y el Padre? Porque bíblicamente dice que yo y el Padre uno somos, Juan 10:30, o Juan 10:38, el Padre en mí y yo en el Padre. Cada uno con una distinción, pero siendo un solo Dios. Quería compartir eso, mi hermano. Moisés, Dios te bendiga, mi hermano. Amén. Gracias, brother. Dios te bendiga. Y si no Un entendieron, pues, saludo para toda la audiencia. Escuchen al doctor Lang. Si no lo entienden, escuchen al doctor Efimio.
Ok. Bueno, si hay otro hermano que quiera, eso parece que sí. Viene el profeta Julio. Dios te bendiga, brother. La paz de Cristo sea contigo. Adelante, bro. ¿Qué opinas acerca del tema? Amén, Dios te bendiga, brother. No, todo bien. Y no iba a subir, pero porque estoy ocupadito, pero está muy interesante esa situación. Me imagino que te estás refiriendo al tema del concilio divino, ¿no? Sí. Sí. Solo ayer estuvimos dialogando y obviamente presenté mi tesis acerca de que eso es antibíblico. De hecho, es un peligro estar enseñando eso por varias razones, y una de las razones es que este concilio divino está basado en el Salmos capítulo 82, creo que en Segunda de Reyes, verso 12-29, por ahí no recuerdo. Pero estaba echándole una ojeada ayer mismo al Salmo 82 y la expresión ahí es jueces, y que Dios se levanta a juzgar en medio de estos jueces. Obviamente la palabra ahí es Elohim, ¿verdad? Y por ahí parte la idea de este dicho concilio, pero en el contexto del Salmo 82 son personas que están haciendo un mal uso de ese honor que Dios les ha otorgado de ser jueces. Es decir, en ese contexto Dios va a juzgar a estas personas, no a otros dioses, porque entonces implicaría otro problema, que estos otros dioses en este concilio estén junto al Dios Todopoderoso, cuyo Dios dice en su palabra que no habitará el impío, y estos jueces son impíos, y no habita el impío ante su presencia. Ese es otro problema. Y otro problema, tercero, es que dice la Biblia que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Y estas personas, o estos aparentemente otros seres del concilio divino, son tinieblas, según el Salmo 80. Entonces, creo que ahí el estimado Paul está totalmente equivocado, y pues mi opinión personal es que a veces ponemos la mirada en concilios, como dijo Martín Lutero, valga la redundancia, de la Reforma, 507 años, dicen entre ellos, o en libros. Está bien leer libros, pero los doctores tienen siempre la facultad que se equivocan, absolutamente todos. Por eso nosotros, nuestra fuente de autoridad y en su contexto debe de ser la palabra, porque imagínate que aceptáramos ese concilio divino porque Dr. Lang lo dice, ¿no? O el doctor Adam Sanz. No tiene sentido. ¿Concilio divino de qué? Dios ha creado dioses para que le hagan competencia a él. No, hombre, no hay nadie que se le oponga a Dios. En el contexto de los dioses, en Egipto, por ejemplo, le ponía yo el ejemplo, no es que haya otros dioses con competencia, no. En la mente de los egipcios tienen unos dioses, son falsos obviamente, y Dios lo que está haciendo es derrumbar esos argumentos. Eso es todo, no es que está peleando con otros dioses. A estos dioses, como se les conoce, obviamente podríamos argumentar en todo caso de que son demonios, ¿no? Que se hacen pasar por divinidades, como bien lo enseña la Biblia allá en 2 de Corintios capítulo 11. Pero no tiene sentido que estos dioses falsos o demonios tengan un concilio con nuestro Dios Todopoderoso. Es inaudito, no es posible eso, brother. Te escucho y aquí me quedaré unos 2 minutos, dale. Excelente, brother. Excelente, muchas gracias. Y hablando del doctor Lang, pues... Escuchen al doctor Lang. Con ustedes, doctor Lang. Adelante, hermano Adam Sainz. Ya se pasaron. Dios le bendiga, mis hermanos. Dios te bendiga, Julio, hermano Moisés, y a nuestro hermano Tober que anda por ahí, también saludos. Y fíjate, justo ayer estuvimos platicando acerca de este tipo de situaciones que a veces se prestan, ¿no? Y hay algo interesante que me dejó, dice Julio, me dejó intrigado. Porque a veces cuando se usan este tipo de términos, especialmente entre hermanos, cuando dicen no estás a nivel, esto es bastante peligroso, hermano. Porque eso no es otra cosa más que mostrar un cierto carácter de ego. Y lógicamente esto te va a llevar a causa de división. Entonces se tiene que tener mucho cuidado en ese tipo de lenguajes. Ahora,
no podemos generalizar tampoco, porque no podemos decir que todos los que están en TikTok no tienen un conocimiento académico. A veces, hermano, ahí incluso a mí me tocó ver gente, hermanos, dentro de los salones de clases que se llegaron a graduar y al final no supieron nada, hermano. No desempeñaron todo lo que pudieran haber aprendido. Pero cuando hablas con algún hermano que no ha pasado por eso. Perdón que te interrumpa, cachetón, doctor. Ya me voy, Moisés. Gracias por permitirme subir, brother. Tengo que regresar a labores. Dios te bendiga. Y sí, no estás a mi altura, Adán. Ándale. Sí, entonces, hermano, cuando pasa esto, ves hermanos que no han pasado por un salón. No han pasado por un salón de clase, hermano, pero tienen un conocimiento y una doctrina bastante sana. Entonces es peligroso usar todo este tipo de términos. Ahora, también cuando yo subí, porque quería citar solamente el capítulo de Juan, capítulo 10. En Juan nosotros lo que podemos ver es que cuando Jesús le dice, ¿por cuál de estas me apedreáis? Y dijo, por ninguna de las obras, sino porque decís dioses sois. Entonces, cuando se usa este término ahí, de hecho, en un debate que estuvo Cristian Izquierdo con ¿cómo se llama? Con Selvin aludía a ese tipo de términos para desbaratar el pensamiento que aquel muchacho traía, y Selvin decía que esto era parte del carácter que se le da a los jueces, usando la palabra Elohim, en cuanto a los dioses, y que este término tenía que ver más con un concepto humano para desbaratarle a Cristian Izquierdo el pensamiento de Elohim. Entonces, pero cuando tú tú miras este texto, ese texto definitivamente te lleva al orden que tiene que ver con una administración, en un liderazgo. Y esto, hermano, entonces te hace entender de que aquí hay una situación diferente. Una, en cuanto al orden administrativo que Dios pone como jueces o permite, y la otra es que haya este tal concilio celestial, ¿no? Y en esto nosotros podemos definir, al menos yo en mi postura de esto, hermano, para definir esto, yo creo que la Biblia ha sido clara en cuanto a la creación, y definitivamente lo que existen son los ángeles, los cuales están en jerarquías al lado de Dios, querubines, serafines y arcángeles, todo eso. Pero por el otro lado son los ángeles caídos, los cuales se definen como demonios. Y esos demonios no es otra cosa más que otra división, pero no dentro del orden del cual Dios va a usar.